Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar todo lo referente a lo que son las culturas del Ecuador. Para ello vamos a ver un poco sobre el origen de las culturas del Ecuador. Desde sus orígenes, el Ecuador se ha caracterizado por ser una nación pluriétnica, intercultural y megadiversa. Dentro de sus márgenes ha cobijado un sinnúmero de pueblos originarios. Las culturas aborígenes evidenciaron un grado de organización social muy significativo. Para sobrevivir, se dedicaban a la caza o pesca. El primera fue el declive para que los pueblos asentados originalmente en la costa empezaran a explorar los recursos en el mar que les ofrecía. El arte y la arquitectura fueron otros de los rasgos destacados de estos pueblos. En cuanto a los rasgos sobresalientes de la cultura ancestrales del Ecuador, de acuerdo con el historiador Enrique Ayala Mora, desde antes de la conquista existía una especie naciente de organización social que se denominaba señoríos étnicos o cacicazgo. Esto se conformaba mediante alianzas guerreras entre niveles de parentesco o filiación étnica. Los límites de sus territorios nunca estuvieron definidos como se definen en la actualidad. Esta forma de organización les permitía defenderse de posibles invasores, además que les garantizaba la estabilidad entre familias que conformaban el señorío. Por la importancia de los señoríos se distinguen tres tipos de caciques: los caciques mayores, caciques menores y jefes de ayllus. Los caciques mayores gozaban de una autoridad a nivel regional, además de conocerles la autoridad militar sobre los caciques menores. Estos gozaban de menor autoridad, la cual se extendía a los jefes de los ayllus. Por su parte, el poder de estos últimos estaba centrado en la familia nuclear. Según los cronistas, estos pueblos se caracterizaron por su desarrollo agrícola, para lo cual supieron aprovechar los microsistemas, los ecosistemas de la zona, para la producción de gramíneas, papa, maíz. En la región costa, además de la actividad agrícola, supieron cazar provecho de los recursos que les ofrecía el mar, por lo que la caza experimentó un considerable descenso y se enfocaron más en lo que es a favor de la pesca. Por su parte, el concepto de propiedad privada era ajeno a su forma de entender el mundo. Para ellos, la tierra era una propiedad común, es decir, que todos podían hacer uso de ella, siempre y cuando el producto cosechado fuera de beneficio para toda la comunidad. Con la aparición de estas actividades empezaron a evidenciarse las primeras divisiones sociales. Por ejemplo, existieron pueblos que por su cantidad de pobladores se convirtieron en unidades políticas muy influyentes, donde aparecieron vestigios de una autoridad de tipo hereditario. En cuanto a los actos religiosos y ceremoniales, fueron otros rasgos sobresalientes de las primeras culturas ancestrales. En el complejo arquitectónico de lo que son los chasquis, nosotros podemos ver que está ubicado en la provincia de Pichincha. Por ejemplo, ahí se ha calculado que la antigüedad de este conjunto de pirámides es hace 8 siglos aproximadamente. Los restos arqueológicos han permitido imaginar el tipo de organización social y política de este pueblo, también conocido como tolas. Representaban el centro del acto y realizaban ahí todas las ceremonias religiosas. Esta expresión se encuentra en casi todas las culturas locales. Otra característica de los pueblos fue la destreza para el manejo y dominio de las cerámicas.
Los restos hallados en excavaciones muestran la delicadeza de los detalles en las obras. Por ejemplo, se ha llegado a concluir que la cultura valdivia se asentó en las actuales provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí, Los Ríos y El Oro. Tienen influencias de Japón, pues los hallazgos adelantan similitudes a las formas de la cultura de Jomón. En cuanto a lo que se refiere a pueblos y nacionalidades del actual Ecuador, un enorme acervo cultural que dejan los pueblos y culturas ancestrales en el Ecuador pervive hasta nuestros días. El Ecuador es el hogar de 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas, dueños de diferentes costumbres, tradiciones, creencias, lenguas y otras características que evidencian la riqueza cultural que existe en cada una de las regiones del país. Las nacionalidades indígenas corresponden a un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constituidos en el estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales. Tienen una identidad histórica, idiomas culturales comunes y viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. Mientras tanto, los pueblos indígenas hacen referencias a colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que se distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, los cuales están regidos por un sistema propio de organización social, económica, política y legal. Por regiones existen en el Ecuador 9 nacionalidades, en donde nosotros podemos observar que los pueblos originarios de la región Amazonia, las nacionalidades indígenas corresponden a la Shuar, Cofán, Secoya, Shuar, Guarani y Sarapara, en donde también está el quichua amazónico y los pueblos no contactados, dentro de los cuales se destacan los Taromenane, los Tagueari y los Guaurani. Por su parte, la región costa consta de 4 nacionales indígenas y 2 pueblos originarios. Las nacionalidades corresponden al Agua, Chachi, Épera, Sáchila, mientras que los pueblos son el Mamta, Puna y Huancabi. En la región Sierra es la más diversa de los pueblos, tiene 16 en total, los cuales parecen nacionalidades de Quichua, y los pueblos son el Chibuleo, Caguami, Quitu, Cara, Natubeo, Otavalo, Palta, Panzaleo, Pasto, Puruguá, Salasacas, Saraguros, Tomebamba y Huaranca. Además de los ritos y costumbres, el pasado histórico de la vestimenta, música, los alimentos, la lengua, es uno de los rasgos más característicos que distinguen las nacionalidades de los indígenas, las cuales están constituidas en la República del Ecuador en el artículo 2, en donde establece que el castellano como idioma oficial del Ecuador y el quichua y el achuar como idiomas oficiales de la región intercultural. Asimismo, indica que los demás idiomas y lenguas ancestrales son el uso oficial para los pueblos indígenas en zonas donde las habita. En total, nosotros podemos darnos cuenta que existe una diversidad notable dentro del país, en donde se reconoce 10 idiomas ancestrales correspondientes a cada una de las naciones indígenas del país, de los cuales el quichua es el más hablado, debido a que lo utilizan la mayoría de pueblos de nacionalidad, los cuales se encuentran ubicados en el callejón interandino o región oriental del país. Por su parte, el shuar tiene 3 dialectos que comparten la mayor cantidad de habitantes de nacionalidades de la región amazónica, y estos son el shuar, el achuar, el shiguar. Los habitantes de estas naciones se ubican más en las provincias de Zamora Chinchipe, Zamora Santiago y Pastaza, dentro de lo cual nosotros podemos darnos cuenta
que existe una gran diversidad de dialectos en nuestro país. Lastimosamente, estas lenguas van muriendo con el pasar del tiempo debido a que en la actualidad las nuevas generaciones que pertenecen a estas poblaciones ya no les interesa aprender el idioma, sino quieren más globalizarse y enfocarse más en hablar lo que corresponde al español, lo que afecta notablemente para que este país siga siendo un lugar multicultural. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.